Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén bien. Habla con Jesús Prieto, creador y editor del canal de YouTube NutiP24. Hoy les voy con un nuevo artículo. Por favor, compartan, suscríbanse, denle like, comenten, mayoría mucho. Es así. Para 2026, Colombia pasará del salario mínimo al salario habitual. ¿Qué significa y qué elementos se tienen en cuenta? Desde el gobierno han dicho que el ingreso laboral no puede limitarse a compensar la inflación o productividad. El salario mínimo tendrá un cambio de cara al 2026 para convertirse en un salario mínimo vital. Así lo informó el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, una vez se confirmó que no hubo acuerdos en la mesa de concertación entre empresarios y empleados. Tanto gremios como sindicatos tuvieron hasta el pasado 15 de diciembre para acordar el incremento del mínimo, pero ninguna de las partes se movió de sus posiciones. Los primeros proponían un alza del 7,21% y los segundos del 16%. Con ese panorama al presidente Petro le tocó definir el incremento por decreto y entre el 29 y 30 de diciembre se conocerá su decisión. El presidente Petro anunció en la locución presidencial del 23 de diciembre que el salario mínimo del 2016 se fijará bajo el concepto de salario vital, inspirado en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La propuesta busca que el ingreso laboral garantice condiciones de vida dignas, incorporando la canasta básica familiar, la productividad y el crecimiento económico, recordó el Ministerio de Hacienda. ¿Y en qué consiste eso de salario mínimo vital? ¿Qué es el salario mínimo vital? El gobierno insistió en que el nuevo ajuste salarial será bajo el concepto de salario mínimo vital, el cual por primera vez se menciona de manera abierta en la política salarial del país. El salario es familiar o individual y el concepto de salario mínimo vital va en el decreto, dijo el jefe de Estado, quien agregó que el ingreso laboral no puede limitarse únicamente a compensar inflación o productividad, teniendo en cuenta que de un salario depende a veces una familia completa. Según la OIT, el salario vital es el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno de los trabajadores y sus familias. La entidad complementa que hay que tener en cuenta el contexto económico de cada país y se debe calcular sobre una jornada laboral normal. Actualmente la ley dice que la jornada de trabajo a la semana en el país es de 44 horas. Este modelo no es más que una forma de analizar si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales que contempla el modelo en cuestión, teniendo como resultado un mayor bienestar y acceso efectivo a bienes y a servicios fundamentales, sostuvo el gobierno. El salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social orientada a garantizar condiciones básicas de vida para los hogares trabajadores. ¿Cuáles componentes se tienen en cuenta para el salario mínimo vital? Los ítems que tienen en cuenta la OIT para definir un mínimo vital son alimentación suficiente y nutritiva que cubra las necesidades básicas del hogar, vivienda digna y servicios públicos como agua, luz y gas que permitan estabilidad familiar, acceso a la salud y seguridad social plena, educación inconsiderada imprescindible para la oportunidad futura del núcleo familiar, transporte y otros gastos cotidianos. La fijación de salarios debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las condiciones económicas del país, como la productividad, el crecimiento económico, el empleo y los niveles de informalidad. De ahí que el salario mínimo vital no solo se mantiene en ingresos justos para los ciudadanos, sino también en políticas orientadas a fortalecer la productividad, incentivar la formalización laboral y promover prácticas empresariales sostenibles. Asimismo, el Ejecutivo ha dicho que el salario mínimo vital se menciona en el artículo 53 de la Constitución, el cual dice: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos, indiscutibles,
situación más favorables al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Primacia de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer y a la maternidad y el trabajo menor de edad. Así las cosas, el gobierno propone que la discusión salarial deje centrarse exclusivamente en porcentajes anuales de inflación y productividad y considere la canasta mínima vital de una familia, así como el número de integrantes de hogar que participan en el mercado laboral. ¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026? El salario mínimo en 2025 fue de 1.423.500, sin contar los de transporte. Si sube el 16% que pidieron los sindicatos, quedarían 1.653.000 pesos. Si sube el 7,21% de los gremios, quedarían 1.527.743. Si aumenta más del 12%, como lo dijo el ministro del Interior Armando Benedetti hace unos días, quedaría en 1.603.125 si sube un 12,5%, o en 1.610.250 si sube 13%. Si el alza es del 12%, quedaría en 1.596.000 pesos. También se habla de un alza del 11%, si es así, el salario quedaría en 1.580.000 o 0,85. Todos estos valores son sin contar el auxilio de transporte. Camilo Hernández, editor digital Portafolio. Bueno, mi gente, ¿qué piensa? El salario mínimo vital y el salario mínimo normal no es mucho la diferencia. Hay que tener en cuenta muchos factores e indicadores económicos para así el alza del salario. El salario mínimo vital, pues no le veo mucha diferencia, no sé en qué ayude para las familias, pero la idea es que sea un buen salario. Ellos dicen que es para que la familia tenga buenos ingresos, buena comida. Vamos a ver si eso es verdad, esperamos que sea cierto. Igual como para mi opinión, el salario vital, el salario mínimo normal no tiene mucha diferencia. Hay que tener en cuenta muchos indicadores a la hora del salario mínimo y todo eso, ¿vale? Como la inflación, cómo está la capacidad de pago del empresario para pagar, o sea, ¿no? Entonces la idea es como que estimular más al empresario para que genere más empleo y así a que más gente tenga empleo. ¿Listo? Bueno, hasta hoy, el día de hoy. Por favor compartan, suscríbanse, denle like, comenten, me ayudaría muchísimo. Hasta luego.